Fíjate, vamos a hablar de uno de los gigantes del pensamiento universal, de Carlos Luis de Secondat, barón de la Brede y Montesquieu. Un pensador extraordinario, muy brillante, que nos va a aportar mucho para la materia de filosofía del derecho. Montesquieu tenía la doble situación de nobleza, la nobleza de espada y la nobleza de toga. Era nobleza de espada por el origen de su padre y su madre, y de toga por un tío que lo adoptó como si fuera su hijo. Montesquieu estudió, es un erudito completo, una gente muy brillante, muy capaz, pero además hizo un viaje para él revelador, fue a Inglaterra, cuyo sistema político admiró, no siempre con pleno conocimiento de las cosas. Le pasó lo que nos pasa a muchos. Vamos a un lugar y a veces volvemos enamorados, fascinados de él, pero porque no vimos el sistema realmente en su funcionamiento. Escribe una obra que se llama Cartas Persas. Es un nombre, un título un poco tramposo porque va a poder criticar a Francia, él es francés, como si fuera persa. Esta obra no tiene su nombre y circuló anónima porque él tenía temor de alguna represalia. Estas cartas persas hablan de dos persas precisamente, Uzbak y Rika, que son dueños de un gran harem, un gran serrallo, y que comentan cosas que pasan adentro y fuera, y sobre todo cosas que pasan en Francia, en París. Se ríen de muchas instituciones de Francia que parecen modernas y que a veces resultan paradójicamente más antiguas que las mismas costumbres persas. Y nos apuntan ahí, nos aportan una fábula, una historia ficticia que sirve para ilustrar las formas de gobierno. La fábula de los trogloditas. Los trogloditas es un grupo salvaje que tiene, por suerte, tener un gobernante honrado, honesto, pero firme, rígido. Los empieza a educar, los empieza a transformar para su bien. Se fastidian, se molestan, lo matan. Pasa el tiempo, descubren otros dos gobernantes que también quieren colaborar con ellos, más flexibles, menos severos, pero finalmente las situaciones crecen, las contradicciones internas se desarrollan y finalmente también prescinden de ellos. Se quedan sin gobierno y entonces aquello que hablamos de Thomas Hobbes, de aquella situación de todos contra todos, de la época de las tendencias zoológicas primarias, como que se da. Hasta que finalmente, de alguna forma, llega a un acuerdo y a un anciano sabio le piden que los gobierne. El anciano sabio les pide y les dice que no debe ser porque les da una serie de consideraciones acerca del gobierno. Y esta fábula sirve para demostrar la dificultad de encontrar una forma de gobierno adecuada para los grupos humanos. Una obra mucho más importante se llama Consideraciones acerca de las causas de la grandeza y de la decadencia de los romanos. Una explicación. Montesquieu para nada tiene lo que tienen muchos autores, entre ellos el gran Maquiavelo, que sueñan con resucitar la grandeza romana. Para Maquiavelo esto era posible, para Montesquieu no. Para Montesquieu aún no llega al concepto de Vico, pero sí también anda cerca, que de una forma u otra los pueblos tienen grandeza en cierta época de su historia y luego la pierden y jamás la vuelven a recuperar. Es una idea de Montesquieu. Los romanos tuvieron una gran época porque tenían un reparto de poderes.
los cónsules eran dos y no podían reelegirse durante mucho tiempo, un año. Si el problema era muy grave, se elegía un dictador para 6 meses. El problema se resolvía y ya no volvían a llamarlo. El Senado era otro factor de poder importante, los patricios. Pero además estaba el antipoder de los plebeyos con los vetos de los tribunos. Y esa situación garantizó que en Roma hubiera una gran estabilidad y un gran crecimiento. Pero las mismas tendencias de crecimiento, personales sobre todo, hicieron que algunos generales empezaron con Catón, que supo refrenarse, Catón, la posibilidad de la dictadura de los populares. Pero él frenó la posibilidad de la dictadura de los entonces apenas embrión optimates, la de los Cornelios Escipiones. Pero ya con Mario empezó a figurarse y a configurarse una dictadura. Primero, el hombre nuevo, Mario, el reformador del ejército, el que formó las mulas de Mario, el que lo profesionalizó, el que se volvió un héroe para sus soldados, estableció o casi estableció la dictadura de los populares. Pero lo que él no hizo, lo logró Sila. Sila estableció la brutal dictadura de los optimates. Sila tomó Roma. Antes que llegara César, tomó Roma y la ocupó curiosamente. Al final dejó el poder, se retiró y murió feliz. Se llamaba presidente Sila Félix, así que hizo honor a su nombre. Eso empezó a ascensionar a Roma hasta que el primer triunvirato, Craso, Pompeyo, César, y el segundo triunvirato, Marco Antonio, Lépido y Octavio, acabaron con la forma romana de gobierno colectivo y surgió el princeps primero y después la dictadura, aunque se disfrazaba republicana, de Octavio, al que le llamaron después Augusto. Vamos a pasar a la obra más importante de este autor. Esta obra es El espíritu de las leyes. Es una obra grandiosa. Es una auténtica geografía política totalizante de su época. Montesquieu tenía un grupo de amigos intelectuales muy brillantes, algunos tan brillantes como él. Cito a Fontenelle. Les dio copias de la obra para que opinaran sobre ella. Y hagan de cuenta que estaban de acuerdo todos. Lo hicieron pedacitos a la obra. Cada quien señaló errores en ella. Y cuando él vio los comentarios de cada uno de sus amigos reales, comprobó con mucha tristeza que era cierto. Todos como que se habían puesto de acuerdo. Unos un libro, otros otro. La obra tiene 31 libros en total, 31 capítulos. Y le dijeron que era una obra desigual, es cierto. Que naufragaba en datos, es cierto. Que desarrollaba muchas teorías como aparecían, es cierto. Que dispersaba, es cierto. Todo era cierto. Y lo más terrible, era cierto para él. Se dio cuenta que la obra era una obra fallida. Pero se dio cuenta también de que para corregir lo que le decían, iba a necesitar otros 20 años de esfuerzos y ya estaba grande. Ya tenía una edad suficiente para no pensar ni siquiera, honestamente, en poder realizarlos, y así la publicó. Ahora sí que ahí se va, a como sea. Y fíjense, fue un éxito. En 2 años tuvo 20 ediciones. Es una obra que se divide en varias partes. Toma en cuenta factores políticos de las leyes. Esto lo vi en los libros del 1 al libro 13, o capítulos 1 al 13. Esto lo vamos a comentar al rato. Habla de factores sociales. Es una obra señera, una obra que se adelanta a una cuestión de sociología. Factores sociales se está refiriendo a las costumbres de los pueblos. Esto está en los libros del 14 al 18. Y factores físicos, el clima, el escenario, el paisaje,
etcétera, ausencia o presencia de ríos, de lagos, de costas, de todo esto en los libros últimos del 19 al 26. Después hay un serio apéndice sobre leyes de Roma y las leyes de los pueblos francos, los godos, ostrogodos y visigodos que estuvieron en lo que después será Francia. O sea, cómo se fue construyendo esta monarquía que fue en su momento especial. Montesquieu es un autor muy importante. Yo quiero que mis niños, sobre todo mis niñas y niñas de filosofía del derecho, pero todos mis niños y niñas, y si les digo así, perdónenme, no es por minimizarlos, es por mi edad. Yo tengo más de 75 años, ya veo a todo el mundo como inocente, como una criatura, fíjense nada más, y que vean el programa, que anoten, lo pueden ver ahorita o al rato o después. También mis alumnos de Derecho Administrativo, también mis alumnos ya casi abogados y abogadas de seminario de investigación jurídica. Que se hagan verdad como siempre las palabras de verdad, belleza, probidad, lo que forma el lema de la UAT, y que lo hagamos existir siempre con mucha fuerza. Dios los bendiga a todos, que estén bien, nos vemos de ratito, seguimos con Montesquieu.